En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador, con José Alserias a la cabeza, por la invitación a esta jornada. Además de a Salamanca, hay que darle la enhorabuena a Huesca, ¿no? Porque así es como se lo conoce. Tratándose de un homenaje a Cajal, la Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular no podía faltar. Además, si se celebra en Salamanca, con su historia, belleza arquitectónica y la prestigiosa universidad, le da mayor valor al premio y, por supuesto, a esta jornada. Nuestro premio quería poner en relevancia lo que hacía Cajal en su trabajo, dejando aparte sus múltiples facetas de polímata, centrándonos entonces en lo que era catedrático de histología. Cajal era histólogo de profesión. Vocación que comenzó cuando estaba estudiando el doctorado en Madrid con el primer catedrático de histología de España, Aureliano Maestre de San Juan, que tenía entonces por ayudante el que luego sería catedrático en la Universidad de Valladolid, Leopoldo López García. Ahí. Y quedó fascinado por las preparaciones histológicas que estuvo cursando ahí en el doctorado. Opositor a cátedras, 6 años después del doctorado, gana la cátedra de Valencia y posteriormente, por concurso de acceso, pasa a la primera cátedra de histología en la Universidad de Barcelona y después, cuando quedó vacante la cátedra de maestre en Madrid, gana por oposición la cátedra de la Facultad de Medicina de San Carlos en la entonces Universidad Central. Pero, ¿qué es la histología? Algunos en la sala se pueden preguntar. ¿Qué tiene la histología que fascinara a Cajal y que decidiera entonces su vocación por esta ciencia? La histología la podemos definir como viene del griego histos, tejido, y logía, estudio, como la ciencia que estudia los tejidos biológicos con sus células y matriz extracelular, atendiendo a su composición química, a su estructura y a su función, y cómo estos tejidos se integran para constituir los órganos de los seres vivos. Es decir, que la histología hay que verla en una perspectiva multinivel que va desde el nivel molecular, el celular, el tisular y el orgánico. Y para ello se vale fundamentalmente del microscopio, pero también de otros medios de amplificación que están apoyados en los análisis de imagen o de la resonancia magnética de alta resolución, y entre otros medios de amplificación. Y para poder ver los tejidos al microscopio, pues se cortan en lonchas finitas y se tiñen con diferentes colorantes para demostrar pues, unos u otros componentes que se encuentran en esos tejidos. De lo que se obtienen pues, unos paisajes maravillosos que son solo accesibles para aquellos que se aventuran a mirar por el microscopio. Existen unas técnicas que llamamos topográficas o panópticas que nos dan la imagen del tejido, del órgano en su estructura general, y otras que ven aspectos funcionales, pudiéndose distinguir entonces un aspecto de histografía relacionado con la descripción de la estructura estática y la histofisiología que hace relación con su aspecto funcional. Ya con la mera técnica topológica podemos sacar de la estructura estática datos funcionales, pero más aún si la observamos en diferentes momentos, como por ejemplo, al estudiar la mitosis, en sus distintos momentos vemos los movimientos de los cromosomas o cómo los leucocitos atraviesan la pared de los capilares por el mecanismo de la diapedesis, fenómenos que podríamos ver con mucho mejor detalle si aplicamos microcinematografía al microscopio. Podemos ver el crecimiento de las fibras nerviosas si las marcamos y las estudiamos en diferentes momentos. Solo con la estructura de los tejidos, Cajal pudo deducir un aspecto funcional que es cómo iba el impulso nervioso para la transmisión de la información entre las neuronas y lo que en sus dibujos mostraba con las flechas.
Pero hoy en día ha ido creciendo las técnicas que nos aportan más aportación funcional, como por ejemplo la histoquímica, en las que les muestro con estas dos enzimas mitocondriales que nos están marcando la actividad oxidativa en las mitocondrias, es decir, la respiración celular. O con la inmunohistoquímica, que nos marca los tejidos, moléculas concretas, es fundamental para este aspecto funcional de la histología. Lo mismo podemos decir de la histoautoradiografía, que emplea sustancias marcadas radiactivamente, con lo que podemos seguirlas dentro de la célula o cómo migran esas células en diferentes regiones. O como en esta imagen de abajo a la derecha, en la que hemos empleado la fluorodesoxiglucosa marcada, que nos está diciendo la actividad metabólica de las neuronas. Tiene menos precisión que los análisis bioquímicos, pero tiene la gran ventaja sobre los estudios bioquímicos que no tenemos que destruir el tejido. Estamos viendo la actividad de las neuronas en su sitio y en ese momento. También podemos, con la histología, estudiar el trazado de vías, es decir, las conexiones que existen entre unos y otros centros nerviosos, desde la clásica peroxidasa hasta modernas técnicas de trazado de vías con múltiples colorantes y en 3 dimensiones. Hacemos histología también cuando hacemos hibridación in situ o con transcriptómica espacial, viendo cómo se activan esos genes. Cuando hacemos una PCR in situ es histología, o también cuando estudiamos mediante microscopio elementos químicos que se encuentran ahí, entre el microanálisis. Y todo esto pues, se completa con técnicas auxiliares como el cultivo celular o la microespectrofotometría, la citrometría de flujo, que nos, junto con otras técnicas, ya complementan los estudios histológicos. Para observar a las células pues, se dispone de muchos tipos de microscopía y siempre que hagamos con un medio de amplificación de imagen el estudio de las células y tejidos, sea cual sea, estamos haciendo histología. La histología es fundamental para la fisiología y la patología. Gracias a la histología sabemos que en el pulmón están marcadas aquí unas células, las fibras elásticas, que son las que permiten, nos da la explicación, que se pueda expandir el pulmón y que vuelva otra vez a retraerse. Y cómo se produce la oxigenación desde el aire que está aquí en los pulmones, en los alveolos, a los capilares sanguíneos. Lo que en la neumonía está dificultado porque estos alveolos que vemos aquí claros están llenos de un infiltrado inflamatorio, lo que dificulta que se oxigene esa sangre. Y eso se traducirá en una dificultad en el paciente para poder respirar y tendrá tos para tratar de expulsar ese infiltrado inflamatorio. Lo mismo podríamos decir en relación con el resto de las enfermedades, en el que la anatomía patológica pues, da la explicación de cómo está ocurriendo ahí en los procesos patológicos, siempre basado en la histología. La histología nos explica por qué hay unos corredores que son de fondo y otros velocistas en función de la distinta proporción de las fibras musculares que tienen. ¿Por qué Stephen Hawking, que estaba postrado en una silla de ruedas porque su tejido muscular esquelético estaba dañado, no tuvo problemas en tener hijos porque su tejido muscular liso de los cuerpos cavernosos estaba intacto? De manera que podemos seguir así con todas las enfermedades y entonces cualquiera de las especialidades médicas busca en la histología normal y patológica la explicación de las enfermedades que trata. Más recientemente, la histología se ha hecho terapéutica por su proyección en la ingeniería tisular, una histología constructiva mediante la cual se generan tejidos artificiales en servicio de la medicina regenerativa, como se ha conseguido con la piel, la córnea, en los nervios. No es de extrañar, chicos, que Cajal se quedara fascinado por la histología y decidiera su vocación para el estudio de la histología, que
daría la mayor gloria que hemos tenido científica con la consecución del Premio Nobel en Fisiología o Medicina. De manera que podemos decir que la histología es fundamental para la biomedicina, es un placer disfrutar de su estética y es un orgullo para España. Orgullo que se continuó con la escuela a la que dio lugar Ramón y Cajal, con histólogos, como se ha comentado antes en la mesa redonda, que continuaron su obra, y como Río Ortega, Lorente de No, Fernando de Castro, unánimemente han sido considerados merecedores del Premio Nobel, pero circunstancias extraacadémicas lo frustraron. Además de histólogos, había también en la escuela algunas histólogas, en la Escuela Española de Histología o Escuela Neurohistológica Española. En sus libros, Cajal dibujaba y observaba de sus propias preparaciones, o sea, que los escribió de trabajos originales suyos, y entre ellos la textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, su obra cumbre. Más de 100 años después de haberlo escrito, sigue siendo fundamental para los que trabajamos hoy en día en el sistema nervioso. También cabe destacar el libro de la degeneración y regeneración del sistema nervioso, cuyos resultados están siendo ahora confirmados con modernas técnicas moleculares, y en la que describió la teoría del neurotropismo, mecanismo mediante el cual los axones o cilindroejes de las neuronas van guiados por un quimiotactismo para llegar a contactar con las células diana. De sus 257 artículos abordó todos los tejidos y llevó a cabo muchos descubrimientos, las células plasmáticas, vasoformadoras, intersticiales, Cajal, células horizontales, y ya se centró en el sistema nervioso, que es el que llevó a su mayor éxito, como todos sabemos. Su vocación y decisión motivada para la neurohistología se debe a dos factores. Por un lado, me piden acelerar a la entrega de los premios, ¿vale? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto tiempo? Te queda... Bueno, venga. El método... Que la frase me ha sonado muy mal. ¿Cuánto tiempo me queda? Claro. Dos hechos fundamentales, ¿no?, para decidir su vocación. Por un lado, el método de Golgi, que suponía una nueva técnica para aplicar al tejido nervioso que estaba falto de una técnica apropiada para su estudio, y modificaciones de este método, como la doble impregnación de Golgi, pues le llevó y el estudio en animales en desarrollo a sus grandes descubrimientos. Y por otro, a lo que buscaba en las mariposas del alma, como poéticamente llamaba las neuronas, tratando de dar una explicación a las funciones mentales, ¿no?, como la ideación, la asociación, la atención, los sueños, temas por los que se sentía muy atraído. Era un gran técnico y llevó todas esas técnicas y a teoría neuronal y la ley de la polarización dinámica, que luego reformuló como la ley de la polarización axípeta. Quiere decir que el impulso va a los axones y son los axones luego van a contactar con otras células, como estas neuronas de aquí, y esta base es en la histología la concepción nueva como un nuevo paradigma de la neurobiología del sistema nervioso, como estamos viendo, pues es lo que ha dado paso a la conectómica, que consiste en el estudio de qué centros nerviosos están conectados con cuáles otros mediante la aplicación de técnicas de análisis de imagen y biología de sistemas. Una de estas técnicas fundamentales es la histología de resonancia magnética por la DTI, que se llama, que nos crea estas imágenes, tensor de difusión, que nos muestran las fotografías, pues las conexiones en 3 dimensiones de todo el cerebro entero. La microscopía por lámina de luz, que nos permite, transparentando el cerebro, ver el interior cuando hemos marcado determinadas sustancias, y aquí vemos una combinación de esta microscopía de lámina de luz y resonancia magnética.
Y para esto pues aplica herramientas matemáticas y de computación, como son fundamentalmente el análisis de conglomerados y la teoría de grafos, determinando las conexiones entre esos nodos de la red que se denominan conectomas y que aparecen como deducidos de una matriz. Aquí estamos viendo las conexiones entre una serie de estructuras nerviosas y cómo están esas estructuras conectadas, marcadas con una escala de colores. Hay 4 niveles de análisis. Del macro y el mesoconectoma estarían genéticamente determinados, mientras que el micro y nanoconectoma estarían sujetos a modificación en función de la plasticidad que tiene el tejido nervioso, pues debido al aprendizaje, a los efectos hormonales y otros factores epigenéticos. Y el grupo de Larry Samson en la Universidad de California Meridional, pues aplicando estos estudios de conectomas en la rata, pues describe que hay 2 módulos, prosencéfalo-mesencéfalo, que son los que controlan el comportamiento, mientras que otro inferiormente situado, que estaría rombencefálico, sería el ejecutor del comportamiento. Manuel, que me van a echar. Se acabó. Un segundo. Con toda esta ingente cantidad de datos que estamos obteniendo de las neurociencias, podemos finalizar diciendo que muy probablemente en la próxima década veremos el mapa completo de las conexiones en el cerebro humano y sus flujos de información entre los diferentes nodos. Ello abre la puerta a que se puedan arreglar las conectopatías y a que se cree un cerebro artificial, ¿no?, con todas esas conexiones, emularlo artificialmente. Y también nos deja la pregunta de si cuando conozcamos toda la maquinaria de ese cerebro, pues llegaremos a explicar la naturaleza de la mente, o acaso lo que alcancemos a conocer no sea más que el instrumento del que se vale la mente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel, y disculpa, también hemos tenido que cortar una mesa redonda. Bueno, ya no hay más entregas, sí. Ya vamos Tiene que hacer una entrega. La entrega de los premios, que han sido de gran calidad, y bueno, pues vista la calidad de 2 de ellos, que era muy difícil ya poder decidirse, hemos dado el premio ex aequo a los doctores Omar García Sánchez y el profesor Fernández Lázaro, que se pasen por aquí, por favor. Un aplauso para ellos, los doctores. ¿Dónde están los premios? Manuel, que te ayudo. ¿Te ayudo?